Estimados y estimadas estudiantes, bienvenidos a este breve resumen del tema número 2 del curso de electromagnetismo. Les recomiendo que vean este video antes de la clase para así poder llegar un poco más fresco con los contenidos a hacer ejercicio. Entonces, recordemos que en clase nosotros hablamos del vector de posición RP o radiovector del punto P, que es la distancia dirigida desde el origen hasta el punto P. Aquí en la figura de abajo podemos ver que el vector posición de este punto P, R sub P, sería desde el origen hasta este punto, ¿ok? Entonces, en esta figura observamos que el punto es 3, 4, 5 y por lo tanto el radiovector o el vector de posición sería 3 a tongo, a x tongo más 4 y tongo más 5 z tongo, ¿ok? Componente x, y, z. Mientras que el vector de distancia es el desplazamiento de un punto a otro, ¿ok? Entonces, para hablar del vector de distancia tenemos que tener dos puntos y la distancia entre esos dos puntos, P y Q, va a ser igual a la diferencia entre el radiovector de Q menos el radiovector de P. Entonces, si queremos la distancia entre dos puntos P y Q, tenemos que restar el radiovector de Q y el radiovector de P. O sea, ahí los tenemos que cambiar. En base a eso, nosotros definimos la ley de Coulomb, que es una ley experimental que relaciona la fuerza de atracción o repulsión que hay entre dos cargas puntuales. Entonces, nosotros podemos tener acá dos cargas eléctricas, una carga Q1 y una carga Q2. Y estas cargas van a experimentar una fuerza de atracción, si es que son de sentidos distintos, o sea, de signos distintos, y van a experimentar una fuerza de repulsión en caso que sean del mismo signo, Q1 y Q2, que estamos hablando de cargas puntuales que están ubicadas en alguna parte del espacio. Entonces, gracias a la ley de Coulomb, nosotros podemos saber cuál es la fuerza de atracción o repulsión que tienen estas cargas. Esto es cuando tienen signos iguales, ya sean las cargas positivas o negativas. Y esta fuerza va a depender de esta constante de proporcionalidad. K es igual a 1 partido en 4pi epsilon sub 0, que es la permitida del vacío de epsilon sub 0, y que tiene este valor. Depende del valor de las cargas y depende de la distancia al cuadrado. Nosotros, al tratar de llevar a esto a una expresión vectorial, vamos a tener que entonces la fuerza de cargas puntuales Q1 y Q2 que se encuentran en puntos P1 y P2 con sus respectivos vectores de posición va a estar dada por esta ecuación, donde ahora este vector unitario A12 va a ser la distancia que hay entre el punto P1 y P2. O sea, ahora nosotros vamos a tener acá nuestro eje coordenado, la coordenada X y la coordenada Y. Vamos a tener aquí una carga Q1 y vamos a tener acá una carga Q2. Perfecto, entonces cada una de estas cargas va a tener asociado su vector R1, su vector de distancia y su vector posición y su vector de posición R2. Entonces, en base a estos vectores, nosotros definimos este nuevo vector R, que es igual al módulo de el vector de distancia entre 1 y 2 y que simplemente es restar 2 menos 1. Recordemos que estos se invierten. ¿Ok? Y este vector unitario A12 va a ser un vector con dirección desde P1 hasta P2. O sea, va a ser un vector unitario con esta dirección. Ahora, recordar que la fuerza expresada por la ley de Coulomb es una fuerza mutua, o sea, las cargas van a experimentar una fuerza de igual magnitud, pero de sentido opuesto. Y como ya habíamos dicho, signos distintos se atraen y signos iguales se repelen. Si nosotros queremos ahora expresar esto en función de nuestros ejes coordenados X e Y, entonces, basándonos en la normalización o en volver este vector unitario, llegamos a esta siguiente expresión, en donde aquí tenemos todo en función de nuestros vectores X tongo e Y tongo. Entonces, el primer ejercicio que vamos a realizar el día lunes va a tener que ver con esto. Y lo vamos a trabajar respecto al principio de superposición. ¿Qué quiere decir esto? De que, supongamos que yo ahora en un eje no tengo solo dos cargas que se están atrayendo o repeliendo, sino que tengo varias cargas. ¿Okay? Puedo tener una carga acá, Q1,
una carga Q2 acá, una carga Q3 aquí y quizás una carga Q4 acá. Cada una de ellas con su radio vector respectivo. Entonces, si yo quiero saber cuál es la fuerza, como dice aquí, la fuerza resultante F sobre una carga Q en un punto definido por su radio vector es la suma de cada una de las cargas. Por lo tanto, si yo quiero saber cuánto es la influencia que tiene esta carga en las otras, puedo sumar cada una de las cargas por separado. O sea, cuánto es la fuerza que ejerce Q1 a Q2, Q1 a esta, que sería Q3 en realidad, sería Q4, y la fuerza que estaría ejerciendo acá a Q4. ¿Ok? Ahora, nosotros también podemos hablar de la intensidad de campo eléctrico si tenemos una carga en una posición fija y a su alrededor nosotros desplazamos una carga de prueba. En Q se va a manifestar una fuerza, debido a Q se manifiesta una fuerza en QT, lo que demuestra la existencia de un campo de fuerza alrededor de Q. De esa forma, la intensidad de campo eléctrico se define como el vector fuerza por cada unidad de carga positiva de prueba, que va a ser la fuerza que se está ejerciendo sobre esa carga, dividido por la carga de prueba. La intensidad de campo eléctrico tiene la misma dirección y sentido que la fuerza F, y se mide en Newton partido en Coulomb o volt partido en metro. ¿Ok? De esa forma, la intensidad de campo eléctrico en el punto definido por el vector de posición R, debido a una carga puntual localizada en el punto R, se representa con esta expresión. ¿Ok? Entonces esto también lo vamos a trabajar con un ejercicio en particular y se aplica también el principio de superposición en el caso que nosotros tengamos varias cargas puntuales. Ahora, eso es respecto a cuando nosotros tenemos cargas puntuales. Pero ¿qué pasa si estas cargas se distribuyen a lo largo de algún eje o a lo largo de alguna figura geométrica? Entonces nosotros podemos tener cargas puntuales, podemos tener una carga completa en una línea, o sea, una línea de carga. Podemos tener una superficie con cargas o podemos tener un volumen lleno de cargas. Entonces la densidad de carga lineal o carga de línea, superficial o volumétrica, se representa en Coulomb por metro, Coulomb partido en metro cuadrado, o Coulomb en metro cúbico, dependiendo de la figura que estemos hablando. Y de esa forma vamos a poder nosotros definir entonces cada uno de los diferenciales y de esa forma cuál es la expresión para cada uno de ellos, siempre considerando este vector unitario R. Entonces, en base a eso, les pido que no que lo resuelvan, pero sí que le den una vuelta a este ejercicio que también está en la PPT que está en el aula virtual, porque también lo vamos a desarrollar ese día. Posterior a eso, vamos a hablar un poco de densidad de flujo eléctrico, que nosotros podríamos calcularlo a partir de el campo eléctrico, pero sin embargo, recuerden que el campo eléctrico, como depende de la fuerza que vimos en la ley de Coulomb, al depender de la fuerza depende también del medio, y lo ideal sería de que nuestra densidad de flujo eléctrico no dependiera del medio. De esa forma nosotros consideramos un nuevo campo vectorial D que es independiente del medio, que es igual a epsilon sub 0 por el campo eléctrico. Definimos el flujo eléctrico en términos de D utilizando esta expresión. D, que sería el flujo eléctrico por epsilon sub 0, por el diferencial de la superficie que vayamos a recorrer. Entonces, al campo vectorial D, nosotros le llamamos densidad de flujo eléctrico y se mide en Coulomb partido en metro cuadrado. El flujo eléctrico es un escalar, que es una medida del campo eléctrico que atraviesa una superficie, o sea, cuánto campo eléctrico está atravesando una superficie. Por definición, el flujo eléctrico comienza en las cargas positivas y termina en las negativas, y en ausencia de las últimas, termina en el infinito. En base a eso, nosotros establecimos nuestra primera ley importante, que es la ley de Gauss. La ley de Gauss establece que el flujo eléctrico total, o sea, volvemos a hablar de el flujo eléctrico, que sería este símbolo que tenemos aquí, que es la multiplicación de la densidad de flujo eléctrico por el diferencial de superficie. El flujo eléctrico total a través de cualquier superficie cerrada va a ser igual a la carga total encerrada por dicha superficie. ¿Ok? Matemáticamente nosotros lo describimos como la carga total encerrada es igual a la integral de superficie, la integral cerrada de nuestra densidad de flujo eléctrico que tenemos aquí, densidad de flujo eléctrico por el diferencial. Y aquí tenemos que en realidad esa es una integral sobre el volumen de la carga que tenemos encerrada en este volumen.
Podemos aplicar el teorema de la divergencia para obtener la forma diferencial de la ley de Gauss, que nos establece que la densidad de carga volumétrica es igual a la divergencia de la densidad del flujo eléctrico. Entonces, aplicar la ley de Gauss simplifica la resolución de problemas con cargas puntuales, de línea, superficies o volumétricas. Y nosotros podemos extender esa definición para hablar de lo que es potencial eléctrico. Eso lo vamos a profundizar un poquito más en clases mediante algún ejercicio. Lo mismo también con esta parte que nos dice cuál es la tensión o el potencial que puede tener algún punto. Y les dejo también que le puedan dar una vuelta a estas dos PPT y que le puedan dar una vuelta a estos ejercicios que después vamos a resolver todos en las clases que nos quedan. Así que nos vemos en la próxima clase y espero que este video les haya servido para ya tener una pequeña noción de lo que vamos a ver en lo que viene. Hasta, chao, chao, que estén muy bien.